Entonces, a partir del encuentro entre Rivera y Lavalleja y Rivera, después de ponerse de acuerdo quién iba a ser el jefe y quién el segundo, comienza la guerra, ¿no? O sea, da inicio a la guerra contra el Imperio de Brasil. Se pone sitio a Montevideo, el 25 de agosto se produce la Asamblea de la Florida, donde se aprueban las dos leyes fundamentales, la de independencia primero y la de unión con el resto de las Provincias Unidas después, y por último se aprueba el pabellón provisorio, hasta tanto no se establezca uno de las Provincias Unidas. Hasta digamos, porque el proceso de incorporación a las Provincias Unidas suponía previamente la aprobación por parte del Congreso General de Buenos Aires. Entonces, lo que hace la Provincia Oriental en ese momento es enviar esas leyes para que el Congreso General de Buenos Aires lo considerara. El Congreso lo considera y desde el momento que el Congreso de Buenos Aires le da la bienvenida, digamos, a la Provincia Oriental de vuelta, le declara la guerra automáticamente a Brasil, las Provincias Unidas. Entonces ya deja de ser una guerra entre la Provincia Oriental y el Brasil, sino una guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil. Bueno, la primera batalla es el 12 de octubre en Sarandí, triunfo oriental, y bueno, y a partir de ahí los brasileños empiezan a replegarse hacia su territorio y entra el ejército argentino a jugar, el ejército de las Provincias Unidas. Febrero de 1827 se produce la batalla de Ituzaingó, gran triunfo de los patriotas también, pero ya la batalla de Ituzaingó, de Paso de Rosario, es en territorio brasilero. Entonces, extrañamente, la negociación que se da en Río de Janeiro, el entonces embajador de las Provincias Unidas, Manuel José García, llega a una primera convención preliminar de paz, pero a pesar de haber triunfado en Ituzaingó las tropas de las Provincias Unidas, se deja todo como si no hubiera pasado nada. O sea, la provincia oriental vuelve a ser cisplatina, según ese tratado, que obviamente no se aprobó, la Asamblea lo rechaza, cae el gobierno de Rivadavia y asume Manuel Dorrego el gobierno de Buenos Aires. Y vuelve a iniciarse la guerra, o sea, la convención esa primera se deja sin efecto, no se ratifica y continúa la guerra. Esa continuación de la guerra es lo que hace posible que la segunda convención preliminar de paz se apruebe, se ratifique en Buenos Aires con la independencia del Uruguay, si no seríamos cisplatina hasta el día de hoy. Digamos, eso es importante tenerlo en cuenta, que hubo dos convenciones preliminares, una que no se aprobó primero, no se ratificó, que dejaba toda la situación en el statu quo anterior, y una segunda que se logra la independencia. En Brasil también ocurre un pequeño problema, porque problema me refiero a golpe de Estado, porque había toda una resistencia también a la aprobación de la Convención Preliminar de Paz, y para facilitarlo hubo un desembarco de las tropas inglesas que entran en choque con la Guardia Real de Brasil, que eran alemanes, y entonces en las calles de Río de Janeiro se tirotean ingleses y alemanes como si fuera el augurio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en pleno Río de Janeiro. Y bueno, ganan los ingleses y fuerzan a Brasil a firmar la Convención Preliminar de Paz. Obviamente en el interín la mediación de Lord Ponsonby, o sea, los ingleses estaban jugando de ambos lados, ¿no? En Brasil presionando por un lado, en las Provincias Unidas, en Buenos Aires presionando por otro lado, y Lord Ponsonby haciendo las consultas incluso, porque digamos, el dictamen de Ponsonby no fue un invento de él, ni fue solamente con consultas con el Foreign Office. Hizo consultas con la oligarquía porteña, con la oligarquía de Montevideo, intervino Pedro Trapani, que a su vez estaba asociado con un inglés en Buenos Aires, tenía un saladero, fue uno de los financistas
cruzada, Pedro Trapani, amigo de Juan Antonio Lavalleja. Y bueno, Pedro Trapani convence a Juan Antonio Lavalleja de aceptarla por la posibilidad que se abría de la independencia. Y bueno, y Lavalleja regañadiente la aprueba y finalmente es lo que se firma. De manera que la Convención Preliminar de Paz le da la independencia al Estado de Montevideo. En el texto de la Convención Preliminar se habla del Estado de Montevideo, que bueno, se establece que tiene que elaborar una constitución y todo lo demás. Y bueno, esa constitución se elabora de acuerdo a las pautas establecidas en la Convención y en el interín también, bueno, se produce el fusilamiento de Dorrego porque cuando retornan las tropas que estaban en la banda oriental a Buenos Aires, esas tropas en su mayoría eran unitarios. Entonces Lavalle genera el golpe de Estado contra Dorrego, lo derrota y lo toma prisionero y lo fusila. Previa consulta también con toda la oligarquía porteña, que por notas, todo con nota y firma, digamos, fallan a favor del fusilamiento. E interesante es que a Dorrego lo fusilan el 13 de diciembre y el 16 de diciembre, 3 días después, se aprueba la primera bandera de la provincia oriental. Que además, esa bandera de la provincia oriental está inspirada en, por un lado, el diseño de la bandera norteamericana, o sea, quiere tener tantas franjas como departamentos, la norteamericana tiene tantas franjas como estados, y tiene el recuadrito en el mismo lugar. ¿Sí? En vez de ponerle las estrellitas, le ponen un sol, que es el mismo sol de la bandera argentina, aparte. Entonces, la bandera de la provincia oriental recoge simbologías del federalismo norteamericano y de la matriz, digamos, de las Provincias Unidas de Río de la Plata.